Hola y bienvenidos a Elevalibros episodio 10. Yo soy Agustín Montes de Librería Navarro y tengo el gusto de contar con la participación, como siempre, de nuestros líderes en las letras, Adriana Cardona y Mario Villafranca. Les agradecemos una vez más su compañía en este programa para lectores. Adriana, ¿cómo ha estado? Pues con este clima loco, las alergias revueltas y ya esperando que sea Semana Santa Para y aprovechar a morirme leer mucho todos los días. y también obsesionada con este libro que estoy poco menos de la mitad, que es Memorias de Adriano. Marguerite Yourcenar escribe con erudición y con poesía, además que los antoninos son mis favoritos, ¿verdad? Desde Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Entonces estoy fascinada con la sabiduría y con la forma que está escrito ese libro. Ese libro para mí es perfecto, una novela perfecta, así que... Me alegra, de repente tenemos algo para usted hoy. Mario, ¿usted cómo ha estado? Caliente, caliente. Siento que concuerdo con Adriana que este tiempo nos tiene medio locos. Seguimos en el encierro, pero tratando de pasarla lo mejor posible en un ambiente cerrado, pero viajando a través de los libros. El leitmotiv del episodio de hoy entonces será el clima. Bueno, pues un saludo a las personas que esperan con paciencia la publicación de este programa y con los tiempos de grabación que hemos tenido últimamente, tal vez esa paciencia es una virtud para luego ver el programa completo, así que empecemos. Les recuerdo cuál es la dinámica del programa. Yo soy un vendedor de libros que me encuentro con unos lectores ideales, al perfil que ando buscando para vender un libro, y tengo 60 segundos para convencerlos de comprarlo sin poder decirles ni el título, ni el autor, ni la editorial, ni el nombre de los personajes, sino que solo con la trama, el argumento, y para eso me baso en el material de marketing de las editoriales, y luego de esa presentación ellos me dan una calificación y luego nos comentan el por qué. Así que si podemos empezar. La primera propuesta de hoy, me gustaría que se pusieran en el lugar de lectores de divulgación científica. Y tengo un libro que les va a interesar. Este libro es una invitación a que el lector forje su propia cosmovisión. Cerca de un estanque en su pueblo, frente al gran sauce llorón que se refleja en el agua serena, hay un banco que el autor llama el banco de ver pasar el tiempo. En él se sienta a menudo para tratar de aprehender el delgado hilo del tiempo que nos trae a todo lo largo de nuestra existencia. Ahí es donde a veces se le ocurren algunas preguntas: la infinitud, el paso del tiempo, el progreso, la religión, la naturaleza, la muerte y un largo etcétera. Este libro tiene las más complejas cuestiones científicas y se dan la mano con las más hondas inquietudes humanas y nos puede maravillar, fascinar y al mismo tiempo preocupar. ¿Qué les parece este libro? Los dos coinciden en un 7. Mario, díganos usted el porqué de su 7. Mire, si bien es cierto que la filosofía es la madre de las ciencias, pero me gusta que si un libro dice ciencias, ya vamos a ciencias formales o llámese filosofía, me parece que es más que todo, comienza a ser una elaboración filosófica sobre el mundo y sus realidades. Entonces, me gustaría mejor conocer el autor, porque puedo equivocarme al emitir un juicio, pero si yo estoy buscando ciencia, no es que esté muy lejos, pero quiero algo más concreto. ¿Entendido? Adriana, ¿usted?
Me quedo con la última palabra que dijo, más concreto. Se me parece muy vaga la descripción, entonces no tengo un sentido de lo que realmente quiere hablar o lo que quiere decir. O sea, sí, conocimiento y búsqueda y un montón de palabras, pero no siento que hay nada específico. Entonces por eso le doy 7. Pues les muestro de qué libro estamos hablando y tal vez si lo que andan buscando es falta de vaguedad, no sé si el título mismo la va a convencer. Meditaciones cósmicas de Hubert Reeves, publicado por Alianza. Y Hubert Reeves lo incluyo en divulgación científica porque es caracterizado como el Carl Sagan francófono. Y pues, él pone las mismas preguntas que Sagan. Además, él es un defensor del planeta, tiene interés en la biodiversidad y la habitabilidad del planeta. Así que sí veo el punto de que tal vez sonaba más como de filosofía que de divulgación científica. Sí, por lo mientras tanto me conservo con mi 7, lo reafirmo ese 7. Me gustaría tal vez conocer otras obras del autor para ver, o algunas publicaciones en alguna revista, o alguna otra obra Y científica. utilizar a una persona como Carl Sagan, hay que ver si los zapatos le quedan también, ¿verdad? Porque es uno de mis científicos y divulgadores científicos favoritos. Entonces, sí, como dice Mario, hay que buscar otras, qué sé yo, libros que él ha escrito, entrevistas también. O tal vez sea que en ese momento él decidió tomarse un momento para refrescar su mente y se puso a hacer elucubraciones metafísicas sobre... Como eso suena el título. Avancemos a la segunda propuesta. Este segundo título también les pido que sean lectores de divulgación científica. Y tengo un libro que les va a interesar. Este libro responde a las preguntas sobre una de las criaturas más estudiadas en la ciencia. Exhibe comportamientos como sonrojarse, besar, llorar y tiene actitudes de generosidad, asco, distraimiento, incluso erotismo. A veces capaces de usar su propio lenguaje, demuestran un código moral e incluso miedo a la muerte. Este no es el típico libro de ciencia, es divertido, está repleto de curiosidades y de anécdotas escritas de manera amena. Por sus bloques de texto y sus amplias y originales imágenes, se lee más como una revista que como un ensayo científico. El autor nos revela sorprendentes respuestas. Un viaje apasionante del que extraemos algunas de las ideas más curiosas para conocer mejor a esta curiosa especie de nuestro planeta. ¿Qué les parece el libro? Me da un alegrón muy grande, Mario, pero primero le vamos a preguntar a Adriana, que se mantiene con su 7, contra el 9 de Mario. Es que no sé por qué estoy sintiendo tan vago. No. Vago. Me parece muy interesante esa óptica divertida y que sea heterogéneo y misceláneo, porque son preguntas que nos tenemos y a veces no queremos saber de todo, pero sí que queremos saber de ciertas cosas de formas profundas, pero no sé de qué va, no logro como concatenar, entonces por esa razón le doy un 7. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a comprar, solo que necesito saber más del libro. Mario, usted con el 9 está sí, más casi, cerca. Sí, es que definitivamente, bueno, mi experiencia en haber leído bastantes libros, principalmente de etólogos alemanes como Vitus Rocher, donde establece una comparación entre la conducta humana y el animal, Desmond Morris. Entonces siento que con lo que mencionó, me parece que aunque no sea tan científico, pero puede ser entretenido. Y es algo que necesito en este momento. Bueno, les muestro quiénes son las criaturas de las que estamos hablando. El libro es Cómo ser humano, publicado por el New Scientist en
alianza. Y el Nusa Entista es la organización que ellos organizan el festival de ciencias más grande del mundo. O sea, que es una compilación de artículos distintos sobre temas científicos. O sea, sobre temas relacionados con el ser humano. Pues. Así es, yo creo que No, pero no trae un desglose de los autores. No, no trae, es todo acreditado a la organización. Aún así lo voy a comprar. Muchas gracias, Mario. Bueno, me lo anota el crédito, por favor. Fiado. Sí. Avancemos al tercer libro de hoy. Y para esta propuesta, ustedes son lectores de divulgación científica. Y tengo un libro que les va a interesar. ¿Podemos transformar nuestra salud aprendiendo a escuchar a nuestro cuerpo? ¿Detectar las señales de alerta? ¿Qué pasa cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo y de nuestras emociones? Vivimos en una cultura que evita el dolor, por ello silenciamos todos los síntomas con medicamentos para que no interrumpan nuestro ritmo de vida. La autora nos dará las pautas necesarias para mejorar nuestra alimentación, gestionar nuestras emociones y, en definitiva, vivir más y mejor. La autora explica que en nuestro interior tenemos una inmensa farmacia con todos los principios activos que ayudan a que el cuerpo haga su propia sanación. Este es una especie de diccionario, una traducción para que, al escuchar a nuestro cuerpo, entendamos qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué les parece este? Perdón, creí que iban para abajo los dos. Pero, muy bien, 7 y 7. Adriana continúa su racha de 7. Vale. Lo que me pasa a mí es que hay que tener mucho cuidado cómo se va a abordar las cosas que son médicas y sobre todo en este momento del COVID, que hay tanta desinformación. Y no niego que en nuestro cuerpo haya ciertas sustancias y ciertos químicos, pero no nos tienen que explicar, no nos tienen que decir cómo vamos a sanar, sino que explicarnos. Para mí ese es el abordaje, qué sistemas, que tenemos que tomar más agua, que tal vez alimentos puedan ayudar pero como lo aborda es como que esta cosa medio homeopática del chi, de que voy a encontrar dentro de mí la energía. Entonces me parece que creo que necesito saber cuál es el punto de la autora o el autor que te está tratando de decirnos cómo, en definitiva, ¿verdad? Cómo abordar el tema, que es algo médico. Imagino que Mario, que estudió medicina, lo puede decir de una manera más elocuente que yo, ¿verdad? Mario, usted, entramos a una de sus áreas de conocimiento. Como dice, no, mire, la realidad está que el problema es que no me dice cuál es la base científica, o sea, a qué profesión tiene esta persona. Y ahorita hay un montón de profetas de la salud, entre artistas de cine que no tienen una educación lo suficientemente fuerte como para hablar de esos temas, más que de la experiencia personal. Y que a veces pueden confundir. El título se mira interesante, por eso iba a recalcar lo que dijo Adriana la vez pasada. El 7 no significa que no lo quiera, significa que siento curiosidad por poder, por conocer quién está hablando, sobre qué temas va a hablar, con qué fundamentos, o desde qué perspectiva lo va a abarcar, y qué tan plausible es verificar esa información que está dando, pues. Exactamente, y tal vez si el libro de Hubert Reeves parecía más de filosofía, me parecía que era más de autoayuda y creí que me iban a castigar más por ponerlos como lectores de divulgación científica y no parecía de como autoayuda. nueva era, me parecía a mí. Pero ¿quién es Eva Arrieta? Eva Arrieta es una experta en fisioterapia, osteopatía y reeducación postural.
El libro, pues, es ¿Por qué enfermamos? Y lo publicó Planeta. Pues eso me pareció interesante, me pareció generoso su 7, dada la clasificación. Algo que menciona ella, por ejemplo, es que una persona insegura conecta con sus intestinos y con los riñones por sus miedos. Entonces, me parece que puede ser así, No está pero que siendo bruja. no sé si llega a divulgación científica, no sé si es, cuántos... Sé que cuando estoy ansiosa estoy más susceptible que me dé acidez, pero no sé qué tiene que ver. No sé No, si hay una relación física en cada uno de los sistemas. O sea, nosotros tenemos que tener una perspectiva holística sobre todos nuestros sistemas, pues es globalizante. Uno influye en otro. Pero no me parece que esté descubriendo el agua caliente. Y me parece que es osteópata o artrópata o es de esas, no sé. Voy a tener Y que... es de fisioterapeuta, osteópata y especialista en reeducación postural. Eso lo necesito yo. Está abarcando otros campos también, se está saliendo solamente, pero voy a tener que pegarle una ojeada para estar seguro sobre... Me alegra. Avanzamos a la siguiente propuesta y para esta les pido que sean lectores de divulgación científica. Y tengo un libro que les va a interesar. Este libro presenta uno de los avances científicos de las últimas décadas que mayor interés ha despertado en los investigadores, los medios y el público. Avance que promete dar lugar a una genuina revolución en la medicina, permitiendo nada menos que reparar órganos dañados y volver a tenerlos sin kilometraje. Sin embargo, mientras las ofertas de tratamiento sin respaldo científico se multiplican en todos los continentes, pronto se vio que esa meta no era fácil de alcanzar. Con claridad, el autor, un científico reconocido internacionalmente y uno de los pioneros en la investigación, repasa la historia de los hallazgos que se fueron sucediendo vertiginosamente en este campo. El resultado es un aporte insoslayable para entender cuáles son los debates éticos a los que nos enfrentamos, qué mitos y hasta estafas rodean a este avance, lo que nos permite valorar la importancia de este tema a nivel biológico, médico, social, económico y ético. ¿Qué les parece este libro? Despacio, con efectos especiales, Mario, con un 8 y un 8. Barrido. Igual. Mario, usted un 8, cuéntenos. Me parece que el tema debe ser ingeniería genética. Tal vez me equivoco o no, pero porque es de lo que se ha estado dando más avances sobre el CRISP. Sí me interesa una edición más popular que explique de una forma más coloquial el tema y también descartar la información falsa que está circulando. Entonces, muéstreme el autor. Usted, Adriana, también ha dado un paso hacia adelante. Diría lo mismo que Mario, quiero saber quién es el autor reconocido, porque eso también pesa bastante en su credibilidad. Lo pensé mucho si poner o no que era internacionalmente reconocido. Y por lo siguiente me parece muy interesante, porque como dijo, puede ser la biogenética, qué sé yo, la utilización de creación de órganos a nivel artificial pero orgánico para ponerlos dentro del cuerpo humano. Me parece muy interesante. ¿Cuál es el título? La cura de cáncer, el mejoramiento de los alimentos, etcétera. Sí, células madres, sí. Que son las células madres, y el autor es Fernando Juan Pitozzi. No lo conozco, Juan Pitozzi, pero es Paidós, y el doctor Pitozzi es ganador de una beca Guggenheim en 2008 por su trabajo enfocado en el Parkinson's, y pertenece a una organización mundial de mucho prestigio. Así que las células madres son la mina de oro de la biología hoy en día. Sí, son las células totipotenciales capaces de convertirse en cualquier estructura.
avancemos a la quinta propuesta. Y para esta, ustedes son lectores de divulgación científica. Y tengo un libro que les va a interesar. Este concepto ya no es una idea de ciencia ficción. Medio siglo de investigación ha dado como resultado máquinas capaces de vencer a los mejores jugadores de ajedrez y a robots humanoides que son capaces de caminar e interactuar con nosotros. Pero, ¿cuánto se parecen estos resultados a los procesos humanos de llegar a ellos? ¿Las máquinas pueden realmente pensar? ¿Es la mente simplemente un programa de computadora? Esta guía con ilustraciones accesibles es una introducción única a esta fascinante área de la ciencia que aborda cuestiones fundamentales sobre el diseño de estas máquinas, como la conciencia y el entorno, y que cubre todos los aspectos desde los trabajos preliminares influyentes de su pionero hasta las máquinas punteras de la actualidad. Conocerás las diferentes escuelas y visiones de lo que es esta área de conocimiento, así como sus retos actuales y futuros. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? 8 y 9, 8 Mario, 9 Adriana, Mario. ¿Qué piensa? Mire, me mantengo. Se ve que me da la impresión que es un libro sobre inteligencia artificial. Bueno, son ciencias que están avanzando a una velocidad vertiginosa en nuestra época. Lo que pasa que siempre es fundamental saber quién es el que va a hablar sobre ello y qué fundamentos tiene, o si es un periodista científico, o si es un científico en el campo, para también ver la capacidad que tiene de comunicar eso. O es un charlatán que se vino y dijo, bueno, voy a armar este libro y vamos, manos a la obra. Muéstreme cómo. Y la Navarro lo compró. aunque No bueno, sucede. vamos a la duda, sí. Usted, Adriana, ya casi me hace sacar mi talonario de factura, muy feliz con ese 9. Díganos. Mi película favorita es Blade Runner, la vieja, la de los años 80, la del 82. De Harrison Ford y Rutger Hauer. Exactamente. Y Rutger Hauer era un replicante. Toda la idea de la transhumanidad, todos los elementos filosóficos que te estaban hablando, y también hay otra película que se llama Ghost in the Shell, pero no la película que hizo Scarlett Johansson, sino que el anime, que te están hablando de todas estas ideas sobre qué es ser humano, si ser humano es tener ¿cómo se dice? La fachada del hachís, o es el interior, la inteligencia, los datos, la experiencia. Siempre me ha parecido muy interesante el tema, así que sí me llama muy poderosamente la atención y quiero saber quién también es el autor del libro. El libro es La inteligencia artificial, una guía ilustrada de Henry Brighton, publicada por Tecnos, y ante mi carencia de más información sobre el autor, espero que Mario confíe en Tecnos como sello de Comercial Grupo Anaya para la credibilidad. Pero a mí también es un tema que me parece muy interesante y tal vez hasta triste, que ya no existe un humano que le pueda ganar en ajedrez a las mejores computadoras y que existen ligas de supercomputadoras de ajedrez. ¿De qué fecha la edición original? La fecha creo este libro es del 2020-2019. No, está bien entonces. Sí. Y luego, en cuanto a esto, la prueba Turing me parece muy interesante, que es si es capaz una inteligencia artificial de interactuar con un humano sin que el humano pueda detectar que está hablando con una inteligencia artificial. Y creo que lo han hecho a través de llamadas de teléfono y que ya están, creo que se ha pasado incluso la prueba.
y avanzamos y cambiamos un poco, no un poco, cambiamos la temática, porque para este libro son lectores de economía y política. Y tengo un libro que les va a interesar. Esta es una introducción accesible y rigurosa a los principales retos de la política de hoy de la mano de una verdadera autoridad. Es un acercamiento a los conceptos económicos y las ideas que mueven gran parte de nuestras políticas públicas para explicar con lucidez problemas a menudo confusos. El libro reúne más de 90 artículos publicados en un diario de prestigio en 18 secciones organizadas temáticamente y enmarcadas en el contexto de un debate más amplio. En ella se aborda temas como la seguridad social, la atención médica, la crisis financiera de 2008 y sus secuelas, los mitos de la austeridad, la economía europea, los recortes de impuestos, las guerras comerciales, la desigualdad, el cambio climático y sobre todo el daño infligido recientemente por el poder ejecutivo del país del autor. Muchas de las piezas son argumentos contundentes contra las ideas económicas que él considera que ya debieron haber muerto, pero que se mantienen vivas a pesar de la evidencia que se presenta en contra de ellas. ¿Qué les parece este libro? Ambos hicieron el cambio de divulgación científica a economía sin problemas. 9 Mario, 8 Adriana. Adriana, díganos qué piensa de esa propuesta. Me parece muy interesante porque está abordando un tema de actualidad según lo que está especificando y está dando como, está diseccionando todos esos problemas que se suscitan. Asumo que el autor es norteamericano porque es el país que más nos afecta, o sea, en general, en la economía y a través de su influencia y su política a nivel mundial. Y me parece muy interesante todos los procesos que están pasando en los Estados Unidos debido a las elecciones, ¿verdad? Y que las elecciones y también el proceso post la pandemia. Entonces me parece muy interesante analizar lo que dice el autor. Y Mario, usted le dio un 9, así que está muy cercano a hacer esa compra. Coincido con Adriana, es un tema de actualidad y nosotros necesitamos tener conocimientos actuales sobre el mundo en que vivimos. Si el libro hubiera dudado, si el libro me hubiera dicho es un autor, es el autor tal que va a hablar sobre esa variedad de temas, pero me está diciendo que es una selección o colección de artículos de un diario especializado en la temática. Entonces, de un solo autor. Exacto, no un solo autor. Entonces, eso precisamente... No, uno solo. Perdón si eso no quedó claro. No quedó, no, ok. Es un solo autor y son varios artículos publicados en un por diario él mismo, dentro de este diario. Bueno, tendría que ver el autor ya, pero ya casi me había decidido porque creía que eran varios autores. Se me rueda una lágrima mientras borro el 9 y le pongo un 8. Ok. Mis aspiraciones se ven frustradas. Vamos a ver. Interesante, con ese 8 todavía se va. Pues es Paul Krugman en Contra los zombies, publicado por Crítica, y Krugman es el premio Nobel 2008 y el diario en el que han sido publicados esos artículos es el New York Times, y me parece interesante a mí que se refiere, cuando habla de los zombies, son ideas zombies, que dice él que ya se deben abandonar. Es debatible si sí o si no, pero sin duda él es una persona con la autoridad para opinar. Si habla de algo que ya debe ser desechado, es el neoliberalismo, que ha demostrado ser un fracaso durante ya estos últimos 2 décadas o 3 décadas. Entonces, yo creo que me voy a quedar con el 9, entonces. Ahí paso por el libro. Claro, ese es uno de los temas. Ciertas políticas de la bolsa también, de la bolsa. De valores.
Que La ahorita se creación de las evidenció burbujas y todo. con lo que sucedió con GameStop, ¿verdad? Y los stonks, creo que eso sería muy interesante tal vez que lo aborde. Una historia muy interesante esa de GameStop para platicar largamente sobre ella. Así que avanzamos, pero sí, cuando salga el libro que relate eso, que ojalá lo escriba Michael Lewis, volveremos a hablar de ese tema. Y pasamos a la siguiente propuesta. Y para este libro, les pido que sean lectores de economía y política, porque tengo un libro que les va a interesar. Este es un llamado al cambio, cambios que son ahora más urgentes que nunca en medio de los desafíos de la pandemia COVID-19. Este autor es atacado de forma constante debido a su incansable y valiente compromiso con el modelo económico que defiende los derechos humanos, la libertad de prensa y la democracia liberal. Sus detractores incluyen la extrema derecha, los antisemitas, los políticos nacionalistas, populistas y defensores de las teorías de conspiración. En este brillante libro reúne una colección vital de sus conferencias y escritos, algunos inéditos, que tratan sobre una amplia gama de temas oportunos. Los peligros que representa la inteligencia artificial en manos de gobiernos autoritarios como China y Rusia. La filantropía política, su teoría sobre el auge y caída de los mercados financieros y sus implicaciones políticas, y las amenazas que enfrenta hoy la Unión Europea. La agudeza del autor es un claro y enérgico llamado a defender ideales de libertad que están siendo amenazados hoy. Adriana le da un 8, Mario le da un 9. Adriana, usted tiene al mismo nivel que le dio a Krugman, un 8. Cuéntenos. Creo que lo bueno del escritor es que agarra el toro por los cuernos y está especificando qué es lo que ve mal y lo está sustentando y argumentando. Y sí creo que hay elementos de la teoría de conspiración que se tienen que abordar de esa manera y que tienen que darle sentido a la gente. No, es esto. Mira, porque las cosas tienen que ser racionales y tienen que ser lógicos y tenés que... entonces me parece que se enfrente también a diferentes sectores, se me hace muy atractivo, pero para comprarlo solo quiero revisar un poco el libro para ver cuáles son los diferentes temas y quién, obviamente, sin sonar tan redundante, ¿verdad? Que quiero saber quién es el autor también, ¿verdad? Decidirse entre Krugman y este. Entre Krugman, Mario. exactamente, en eso, exactamente. Miren, primero había escogido un 10, porque sentí un crazy hunch ahí de que era Noam Chomsky, el autor, y ahí no iba a dudar. Pero luego dije, con ciertas cuestiones que mencionó ahí, bueno, lo antisemita tiene que ser Chomsky. Pero me quedó una duda, entonces lo bajé a un 9. Solo quiero verificar que es Chomsky y ya no voy a discutir sobre él. Muy bien. No sé qué también se llevan Chomsky y el autor de este libro, y no sé qué también se llevan Krugman, pero les muestro quién es. Ah, Soros. El libro es En defensa de la sociedad abierta, de George Soros, publicado por Paidós. Y este es un filántropo rodeado de teorías de conspiración. Y sí, el planteamiento de ambos autores, de Krugman y él, son los caballeros blancos intelectuales de la película, pero no creo que estén muy de acuerdo entre ellos dos. No sé cuántos puntos de coincidencia teórica existen entre estos dos hombres. Hay una cantidad de libros. Perdón, ¿qué dice? Que habría que comprar los dos. Exacto, hay que comprar los dos. Yo lo que pasa es que no he leído nada a fondo de él, pero hay un montón de controversias que giran alrededor de Soros. De Soros sí. Sí, pero hay artículos ya de Soros que son bien interesantes. Y lo que pasa es que está en medio de todas las teorías de conspiración, según Trump,
Soros ha pagado todas estas migraciones hondureñas a esas caravanas, fueron financiadas por él. Que también que de la Pizzagate también, ¿verdad? Que es una pedofilia entre niños que tienen ciertos grupos de poder de Estados Unidos. Claro, ya ese es un nivel de conspiración casi Sí, por eso impensable. Sí. ¿No? Claro. Y avanzamos y pasamos a la octava propuesta de hoy. Y para esta son lectores de historia. Y tengo un libro que le va a interesar. Esta es la historia de una ciudad contada a través del espectáculo. Esta actividad se convirtió desde muy temprano en un eficaz instrumento de dominación social, mediante el cual el líder se congraciaba con su pueblo. Un espectáculo donde los líderes políticos podían tomar el pulso de las opiniones e inquietudes del pueblo. Somos testigos de un verdadero fanatismo por los colores que deja corto a los fervorosos y violentos desenlaces de muchos encuentros deportivos contemporáneos. Las distintas facciones y la celebridad de los protagonistas, auténticas estrellas de su tiempo, crearon un espectáculo social y político en el que deseaba concitarse toda la sociedad. La obra nos adentra en este particular centro neurálgico de las siempre apasionantes tensiones de la ciudad e incluso su expansión territorial. Pero también es la historia de la renuncia a los derechos políticos y al adormecimiento de la conciencia por la diversión. ¿Qué les parece este libro? Ahora, De Adriana un 9 y Mario un 8. Mario, más que cuénteme. más que un libro de historia, me parece un libro de sociología. Lo siento bien interesante el libro, la temática, el hedonismo, la búsqueda del placer. Eh, Ahora bien, pero como menciona que es histórico, me gustaría ver el enfoque del autor, me gustaría conocer el autor, me gustaría saber cuál es su punto de vista, su perspectiva bajo la cual analiza esto, pero el libro, en cierta manera, con solo la descripción, lo siento interesante. ¿Y la ciudad? ¿Tienen alguna inclinación hacia cuál es la ciudad? Roma. Entonces usted le dio un 9, Adriana. Soy una historiadora clásica frustrada. Pero ahí vamos, ahí es donde es historia. Si es un análisis sobre la Roma imperial o sobre la Roma de la República, ahí estamos. Pero la realidad que es una realidad histórica, que es social, que se puede analizar desde ese punto de vista, pues sociológico todavía en la actualidad. Muy tarde, Mario, discúlpeme, solo me queda un ejemplar y se lo voy a vender a Adriana. Como estaba diciendo, soy una historiadora clásica frustrada. Me parece muy interesante por lo mismo que dice Mario, por todos los diferentes niveles de análisis que se pueden dar dentro de del Coliseum y del uso del entretenimiento, de ese microcosmos que era del Imperio Romano, ¿verdad? El Coliseum y estos controles de poder, y porque los controles de poder no solo era hacia el pueblo en sí, sino que también era que los que patrocinaban también estaban mandando mensajes a otros grupos de poder que él se anteponía. Entonces está todos los niveles, ¿verdad? Y en sí todo lo que sucedía era sangriento y era, podemos decir que de moral dudosa para nuestros días, pero también ellos lo miraban desde otro ángulo, entonces sí me parece muy fascinante. Una frase que todavía sigue. Esa es la frase que yo iba a usar, pan vigente. Pan y circo. Aunque Panem circenses de David Álvarez. En latino la C era K, entonces sería Panem circenses. Panem circenses. ¿Circenses? Circenses, porque la C era, se pronunciaba como la K. Sí, pero el César es más cercano a la pronunciación de Kaiser que César. No, claro. Sí, y esta es una frase de Juvenal II.
Y luego, y esto evolucionó y resultó en que tanto poder se concentraba en las carreras de carruajes, que el emperador se convirtió en el único patrocinador, ya no permitía que nadie más lo hiciera para que no compitiera por influencia. El conde Belisario hablan bastante de eso, sobre las carreras en el Imperio Romano de Oriente. Muchas gracias y avanzamos. Y para esta siguiente propuesta son lectores de historia. Y tengo un libro que les va a interesar. Este libro relata la historia de una invasión que abarca los siglos XII y XIII y que al día de hoy marca las relaciones entre dos culturas. Los actores son miopes, arrogantes, avariciosos, estúpidos, violentos y sedientos de poder. Sus acciones son puestas en marcha por hombres brutales y sin educación. Vemos secuencias de traición, violencia, cobardía y guerra, una tras otra, sin fin en el horizonte, y lo que esto significa para los civiles, especialmente para las mujeres y los niños. Ambos lados ven divinamente justificadas sus acciones de matar y arrasar de acuerdo a sus necesidades políticas. Basándose en los testimonios de los historiadores y cronistas de la época, el autor relata la historia de estas acciones bélicas tal y como las vieron y vivieron del lado invadido, punto de vista olvidado hasta la publicación de esta obra. ¿Qué les parece este libro? Mario, me alegra con un 9. Adriana tiene un poquito más de duda con un 7. Mario. Es que esa época de la Edad Media me interesa, definitivamente. No sé, todavía la relaciono con las cruzadas, con las intenciones económicas que venían atrás, sobre lo brutal de los cristianos y lo brutal también de los musulmanes. Ambos justificaban en la religión sus crímenes. Pero siento que no voy a quedar frustrado si me compro el libro. Solo perfecto. Usted, Adriana, necesita más convencimiento, un 7. Lo que me parece que como generalmente solo vemos la visión de los conflictos, puede ser la guerra de los 100 años o pueden ser también entre Francia e Inglaterra. Yo pensé en esa. O puede ser también, como dice Mario, la de las cruzadas. Y a mí lo que me pasa es que siempre, como eso se hace en un mercado europeo, siempre vemos la facción europea en el caso de que sea de los, ¿cómo se llama?, de los cruzados. Y si es la guerra de los 100 años u otro dentro de Europa, generalmente siempre vemos la visión o de Francia o de Inglaterra porque son los autores que más se publican. Entonces, y a veces se pierde, no estoy hablando de objetividad, pero sí poder ver las cosas de una manera más panorámica. Entonces, a mí me gustan los libros que sean más abiertos, ¿verdad? Pero ahí mencionó que era desde la perspectiva del invadido, ¿verdad? Justo. Y estamos hablando de las cruzadas vistas por los árabes, escrito por Amin Malouf, que nos vuelve a visitar después de unos episodios de ausencia, publicado por Alianza Editorial. Alianza. Bueno, no, si solo hay un ejemplar es mío, porque ya sabe a qué punto, cuánto le digo. Por supuesto. Yo quiero el de y además que no fue una revaloración definitiva, sino que pasó de 7 a 8. Yo, si iba a sacar otra tarjeta, creí que iba a sacar un 11. Porque sí necesito ver la perspectiva de los árabes, y no sé por qué no pensé en las cruzadas. Tenía tendencia que era más... Cuando me lo dijo, yo sentí el olor a cruzada ahí. Sí, me parece que había bastante contraste en la descripción. O sea, me daba esa idea, pues. Un comentario que vi interesante es que Lorca, en defensa,
que una de las razones que Lorca pudo haber perdido la vida es por haber expresado que se habían perdido una civilización admirable, ¿no? Y era en matemáticas, en arquitectura, era muy avanzada y Y en medicina cómo ganaron en aquel momento histórico, y es una victoria que celebran 1000 años después, pero los derrotados fueron a florecer como civilización y dominar culturalmente. Dicen que hasta mantenían bloques de hielo, ¿verdad? Y que metían bloques de hielo y cómo preservaban esos bloques de hielo tanto tiempo y los ponían en las bebidas. ¿Has escuchado? Pues, y llegamos a nuestra 10ª y última propuesta del día de hoy, y para esta son lectores de historia. Y tengo un libro que les va a interesar. Y este es un libro escrito en Asia en el siglo X. Es un libro de notas informal que, además de una pequeña joya literaria, es un vivo y colorido retrato de la vida en una corte imperial. La obra original está formada además por una larga serie de enumeraciones de insectos, de plantas, de cosas agradables o desagradables, de temas poéticos, por anécdotas, anotaciones diarias y por la descripción de caracteres y de la vida cortesana con sus costumbres, sus juegos, sus intrigas y también su crueldad. Lleno de sutileza, ingenio y vivacidad, este libro nos permite entrar en la intimidad de alguien remoto en el espacio y el tiempo y a la vez contemporáneo. La presente visión de este libro singular, como la cultura y el tiempo al cual pertenece, ofrece la selección y traducción que del mismo hizo un amante de esa cultura. ¿Qué les parece este libro? Vamos a terminar en una nota alta y alegre. Gracias. Adriana, un 9. Me parece muy interesante porque de alguna manera están marcando ciertos elementos de la cotidianidad, de cómo es que la perspectiva es algo hasta antropológico y arqueológico, ¿verdad? Saber y analizar, y obviamente histórico, la cosmogonía a través de este documento específico. Entonces me llama poderosamente la atención y ojalá esté iluminado con ilustraciones porque me fascina ver grimorios o libros medievales de naturales que te ilustran plantas. Me fascina. Entonces estoy con mucha curiosidad de ver el libro. ¿Usted también, Mario, un 9? Pues yo sí, es un 9. Y yo siento que con solo mencionar que es un autor del siglo X, siento que viajaría en el tiempo al sumergirme dentro de esas páginas. Siento que no sería una mala inversión, independientemente que fuera... Y para haber sido un escritor de la época, tiene que ser una persona cultivada, no va a ser el talabartero del pueblo. Entonces, definitivamente creo que no valgo con darles el 9. Con toda nuestra admiración hacia la talabartería. Sí, definitivamente. Y también, pero nadie sospecha quién es la persona que hizo la selección, algo que escondí. Si fuera médico, podría decirle, pero... El libro se llama El libro de la almohada. La autora es Sei Shonagon y lo publica Alianza. Y este libro es la máxima expresión del género Suihitsu, que es literatura informal femenina. Y la selección del libro la hizo Jorge Luis Borges con María Kodama. Esposa. Me parece súper interesante porque no sé mucho de todos los aspectos de la historia de Japón, más que todo es por los animes, por ciertos animes que he visto, y me parece muy, muy interesante verlo desde esa perspectiva. Y también Borges teniendo su rigurosidad, la esposa siendo de esa misma cultura, así que siento que hay mucho peso dentro de ese libro. Y quién también lo publica, ¿verdad? Así que se me llama mucho la atención.
Me alegra, pues apunto aquí que está comprado también y así llegamos al final del episodio de hoy, pero saben entonces que tienen que escoger su libro favorito del episodio si solo con uno se pudieran quedar. Mario, usted va primero. ¿Cuál fue su libro favorito del episodio? Es que ahorita estaría entre el de Krugman y Soros. Voy a tener que Interesante. tirar Los dos se una van a pelear por moneda, usted. voy a tirar una moneda ahorita y a ver, Caro Cruz, ¿cuál de esos dos me quedo? Usted, Adriana, ¿cuál fue su libro favorito de él? Sería el de Panes Circenses y obviamente este último. Sí, creo que me decanto más por la historia. Entonces serían esos dos. Muy bien. Y yo Una voy pregunta. Mande. En el de Maluf hace un análisis, habla bastante de Salahadino porque se me hace un personaje tan fascinante. Sí. Sí, Que no hay y mucha tal vez ese información. sería el que me interesaría a mí, y también el primero, el de Hubert Reeves, de meditaciones cósmicas. Le tengo yo más fe al doctor Reeves que ustedes. Así que tal vez por salirme de la temática y que quedemos en uno y uno, me quedo con el de divulgación científica de meditaciones cósmicas. Mi Ahora, espíritu económico ahorita. y Mario, hasta que nos volvamos a ver, ¿cuál es su plan de lectura que tiene entre manos? Pues definitivamente ahorita Adriana me hizo tener que ir a buscar un libro que ya días lo leí tan tiempo atrás, pero ya estamos con la misma. Es un libro de Gol Vidal, Juliano el Apóstata. Esta es una edición de Daza, edición española. Es un libro que compré. Es esta. Lo compré en el 87 en la Feria del Libro en Madrid. Y bueno, sí, he tratado de conservarlo lo más intacto. Solamente las solapas son las que se me ha, el dust cover es el que se me ha fregado un poco. Pero es un tema interesante porque Julián el Apóstata aparece cuando estaba el cristianismo en su apogeo en el Imperio Romano y resulta ser el apóstata porque él era ateo, pues, desde ese punto de vista, pues. Pero el libro me gustó bastante cuando lo leí, pero entre lo que mencionaba Adriana, quise comenzar a recordar y vi que casi no me acuerdo de lo que había leído. Pues, hace ya Se va a varios reencontrar días. con él en Semana Santa. Espero que nosotros nos vamos a reencontrar antes de Semana Santa nuevamente. Y usted, Adriana, ¿cómo van sus planes de lectura? Pues estoy leyendo varios libros a la vez. Estoy leyendo una perspectiva desde la visión de Aquiles y Patroclos. La otra semana, cuando nos veamos, se los voy a mostrar el libro. Se llama The Song of Achilles o La sangre de Aquiles, de una historiadora clásica, que es la Ilíada, perdón, pero desde la perspectiva de estos dos personajes, ¿verdad? De ese poema épico. Entonces, me llama mucho la atención porque utiliza el sistema poético, pero utiliza también el análisis psicológico y el flujo de conciencia de la modernidad. Entonces, me parece que es un gran balance para poder conocer desde diferentes ángulos. Pero ¿es un análisis más romántico o analiza todas las perspectivas que motivaron la Odisea? No lo analiza. Sí te habla de la relación, pero no analiza lo demás. Permea más la cuestión, lo de Liliada, pero desde la perspectiva de ellos dos. De otros personajes. Porque si ustedes ven, Homero tiene más énfasis y da más peso a la moralidad de los troyanos y a de su gallardía de los troyanos, perdón, que de los griegos, ¿no? Y Héctor se ve está mejor representado y Priamo que Agamenón y que Melaneo. Entonces, si nosotros podemos ver, ya hay una perspectiva que Homero hace sobre eso. Cuando yo leí originalmente el libro, el héroe que admiré yo ahí fue a Héctor,
que como que me dio pesar cuando murió en la batalla. Igual. Entonces, aquí Aquiles es una persona que no le interesa estar en la pelea con Melaneo y por Melaneo y por Agamenón, porque ve que son personas que ven a las personas de menos, y él no la ve de menos, ¿verdad? Porque él es casi Dios. Entonces, lo que él tiene, no es que lo toma por sentado, pero sabe que necesita tener un balance de sus poderes, porque él es hijo de Tetis, de la diosa Tetis, y de Pelaos, que fue que luchó con Heracles, ¿verdad? Entonces, tiene una idea de la honorabilidad, y él siente que Héctor es honorable, y que Melanao y que Agamenón no lo son, pero él es griego, entonces está dentro de esa. Y Patroclos, que lo vemos desde la perspectiva de Patroclos, te está dando a entender las disyuntivas que tenía Aquiles, y como lo quería tanto también, entonces entendemos, ¿verdad? Vamos entendiendo Y sobre esto va a escribir en su blog. Sobre esto sí voy a escribir en mi blog. Esa es la manera. Y voy a presentarles el libro cuando Excelente. ¿Y ahorita no está activa en redes sociales? Ahorita no sigo activa en redes sociales, pero me pueden ver en mi blog, y en mi blog ahí está abajo de mis contactos mi correo electrónico, entonces ahí si ustedes quieren contactarme está mi correo electrónico. Y ponemos el link al blog en la descripción de este episodio. Y voy a hablar sobre este libro y sobre la canción de Aquiles y muchos otros más. Y Mario, usted, su público se puede comunicar con usted en Facebook, ¿correcto? Sí, el Club del Libro HN, el Club del Libro HN. Muy bien, y con nosotros, con Librería Navarro, la mejor manera de ponerse en contacto con nosotros es a través de nuestro Facebook. Por favor, síganos en Facebook, déjennos en este episodio sus comentarios, mándenos sus mensajes, sus sugerencias, y hasta la próxima vez. Les agradecemos su tiempo y les deseamos buenas lecturas. Hasta la próxima.